Buenas tardes amigos, bienvenidos a esta emisión de TN23. Soy Alejandra Mena y al lado de Axel Cardona les presentaremos a ustedes el acontecer nacional, internacional y también... Bienvenidos. ¿Qué tal Alejandra? Por supuesto hemos transmitido durante esta tarde la información de los ataques en París, Francia. Desde luego durante esta emisión estaremos ampliando esta información ya que aún hay 100 rehenes y varios desaparecidos, por supuesto, con los 43 fallecidos oficialmente que tienen hasta el momento según las autoridades francesas. Iniciamos con nuestros titulares. Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, presenta octavo informe anual de labores. Autoridades detectan plan de fuga en interior de celda de presunto narcotraficante Eduardo Villatoro, alias Guayocano. Diaco denuncia a 3 distribuidoras de gas propano por incremento de precio sin justificación. Corte de Constitucionalidad resuelve cierre de proyecto minero en la región de Las Verapaces. Piloto y ayudante de microbús resulta herido tras ataque armado en Lodecoy, Misco. En internacionales, tiroteos y explosiones en París dejan decenas de muertos y heridos. Autoridades declaran estado de emergencia y cierran fronteras. Bien, iniciamos con la información de interés precisamente internacional. Es que 3 explosiones, así como varios tiroteos en París, Francia, han cobrado la vida de decenas de personas, así como varios heridos. Las autoridades han declarado estado de emergencia y ordenaron el cierre de las fronteras. 3 explosiones cerca del Estadio de Francia y varios tiroteos han convulsionado a los franceses este viernes, causando decenas de muertos y varios heridos, según informan medios de comunicación y fuentes policiales. Según versiones, un hombre armado con un Kalashnikov disparó contra los clientes de un restaurante en la capital gala. Un periodista de la BBC contó múltiples cuerpos en la calle, mientras que otro reportero hablaba de pesadilla. Varios testigos precisaron que el autor gritó antes de disparar «Alá es grande», así como que las explosiones pudieron ser producidas por suicidas que hicieron detonar sus chalecos. Se conoció de una toma de 100 rehenes en un teatro, donde se habría producido también un tiroteo y una explosión en plena actuación de un grupo musical. En total, puede haber hasta media docena de agresores. Al momento de los ataques en el estadio de fútbol se celebraba el encuentro amistoso entre Francia y Alemania, donde se encontraba el presidente galo, François Hollande. El mandatario fue evacuado de inmediato, así como los espectadores y jugadores. Numerosas fuerzas especiales han sido desplegadas por todo el centro de París para el resguardo de la ciudadanía e investigar las causas de los atentados. Bien, esta noticia alarmó precisamente a todas las autoridades de París, Francia. Varios países son los que se han consolidado precisamente con apoyar precisamente en este momento crítico a Francia. Tal es el caso del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, quien hace algunos minutos dio una conferencia de prensa en la cual se solidarizaba, por supuesto, con Francia, siendo uno de los mayores países que, por supuesto, ha apoyado a Estados Unidos en décadas. Y es que decía precisamente este es un ataque contra toda la humanidad y los valores universales, era lo que daba a conocer Barack Obama ante una conferencia de prensa que se diera en los Estados Unidos. Asimismo, el presidente François Hollande ordenó el cierre de las fronteras. Esto permite que nadie salga y que nadie entre a París, Francia, al país, precisamente a Francia, por mantener el control y lograr dar con las personas que lograron esta clase de situaciones, en lo cual se platica y se confirma hasta el momento por las autoridades que todo fue planificado, porque este tiroteo se dio en diferentes puntos precisamente de la ciudad de París. En Francia, cuando se estaba desarrollando el partido amistoso entre la selección de Alemania y la selección de Francia. Tal es el caso también como en una discoteca o en un teatro en el cual se iba a desarrollar un concierto de rock con una banda de los Estados Unidos de heavy metal. Hasta el momento se conoce que las autoridades han logrado llegar hasta el lugar, el escenario precisamente, y han estado evacuando a las personas para rescatarlas. Se hablaba de 100 rehenes, por lo que se escucharon varios tiroteos. Hasta el momento se deja un dato oficial
que son 40 personas fallecidas. Este es el lugar precisamente que usted ve en pantalla, amigo televidente, el teatro donde se originó, uno de los restaurantes donde se originó parte de los ataques, ya que fue en diferentes puntos. Estamos hablando de un bulevar principal y algunas explosiones que se originaron a las afueras del estadio y dentro de algunos lugares como lo fue el teatro donde se iba a desarrollar este concierto. Hasta el momento las autoridades se mantienen en alerta, todas las autoridades y todas las fuerzas de seguridad están precisamente controlando la situación y han dicho a la población de París que ninguno debe salir de sus hogares, esto por seguridad, pero que también se han cerrado las fronteras tras la orden del presidente François Hollande para poder de alguna manera dar con los responsables de estos ataques que hasta el momento se han catalogado como ataques terroristas aún no confirmados, pero se conoce que según versiones de alguna de las personas que estaba dentro de este restaurante, se escuchó el nombre de Alá de algunas personas y empezaron a disparar. Esto es tras algunas versiones que se han oficializado a través de las redes sociales de medios internacionales y de Francia. Estaremos ampliando esta información desde luego durante el desarrollo de esta misión, así que usted no pierda la sintonía de TN23. Por el momento continuamos con la información nacional. Así es, Axel, pues continuamos con información de interés nacional y es que fue presentado el 8º informe anual de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. En el mismo se resalta la necesidad de invertir en el sector judicial. Con las actuales condiciones técnicas y presupuestarias del sistema de administración de justicia penal, no hay ninguna posibilidad de enfrentar exitosamente la impunidad en el país. Así se refirió el comisionado de CICIG, Iván Velázquez, al presentar el 8º informe anual de la comisión, donde resalta la necesidad de invertir en el sector judicial. Velázquez expone que durante su gestión se presentaron a tribunales 21 investigaciones en contra de estructuras criminales. Fueron presentadas ante los tribunales de justicia 21 investigaciones en contra de estructuras criminales en el periodo reportado. En ellas, 184 personas fueron imputadas y 183 se encuentran ligadas a proceso penal. Adicionalmente, se han presentado 20 acciones de remoción de antejuicio. Estas investigaciones han abarcado tanto a funcionarios de los 3 poderes del Estado como a grupos de particulares que de manera independiente o en colusión con los primeros también se han constituido en redes político-económicas ilícitas. Si Guatemala no invierte en sistemas de seguridad y justicia, diversos casos podrían resolverse hasta el 2031. Entre el 2008 y el 2025 se habrán cometido 102.000 homicidios, de los cuales solo se habrán podido resolver 11.220, lo que daría una mora de 90.780 homicidios. Es decir, 90.780 homicidios en la impunidad. O, desde otra perspectiva, si a partir de ahora no se volviera a cometer un solo homicidio en el país, para resolver los homicidios que ocurrieron entre el 2008 y el 2015, a la tasa de efectividad promedio anual del 6%, el sistema de justicia tardaría hasta el año 2031 para poder esclarecer el acumulado que se registra al día de hoy. Velázquez resalta que es necesario reformas en la ley de la carrera judicial, del MP, de compras y contrataciones y de servicio civil para reforzar las tareas de investigación. Por aparte, las municipalidades y sistema de salud serán prioridad para el periodo 2015-2017. A finales de noviembre se presentará la herramienta de medición de impunidad, la cual será heredada al ente de investigación. Dicha acción incluye un convenio de cooperación con la Contraloría General de Cuentas. Reporta José Luis de León y Daniel Collín. Y bueno, la presentación del informe de la CICIG sugiere la importancia de invertir en el sector justicia en Guatemala, generando diversas reacciones.
Diversas reacciones generó el octavo informe de labores de CICIG. La inversión en seguridad y justicia son elementos sugeridos para el fortalecimiento de las investigaciones. Estos son los inicios, pero si no les damos continuidad, lo vamos a perder. Todo lo que principia, si no tiene vigor, si no aprende a vivir por sí, se va a perder. Yo creo que sí, es un mecanismo importante. El dictamen de la Corte de Constitucionalidad que lo aprobó lleva mi firma. Yo participé en esa discusión perfectamente compatible. Sin duda, el Ministerio Público y nuestro país aprecian que don Iván Velázquez sea quien conduzca con visión y compromiso a la comisión. Diversos casos que han transformado la historia política del país se han iniciado con las investigaciones conjuntas Ministerio Público-CICIG, que han conducido al enjuiciamiento de diversas personas, entre ellas altos funcionarios públicos. Este año 2015 ha marcado el avance de la lucha contra la impunidad. La confianza en que podemos tener éxito en la lucha contra la corrupción, en la lucha contra la impunidad, en la lucha contra la delincuencia, en la lucha contra todos aquellos flagelos que han hecho de la realidad de Guatemala una realidad lamentable. Pero una cosa es muy claro y el estudio del ICEFE le muestra de manera muy clara. El sector justicia, como otros sectores del Estado guatemalteco, es desfinanciado. Y claro que si el sector judicial es el sector más estratégico para la reforma y su progreso, hay que encontrar fondos para fortalecer más la presencia, por ejemplo, en el interior del país. Desde luego creo que es quizás uno de los informes más importantes, porque creo que han habido resultados increíbles en las investigaciones al más alto nivel, y creemos que, digamos, se demuestra una vez más la importancia de un ente de apoyo al Ministerio Público como es la CICIG, y cómo la comunidad internacional ha invertido en apoyar la CICIG. Creo que está dando resultados, los resultados que todas las guatemaltecas y los guatemaltecos esperaban. La Embajada de Estados Unidos ve como positiva la propuesta de crear un impuesto temporal para el combate a la corrupción. La sugerencia del jefe de CICIG, Iván Velázquez, en relación a la creación de un impuesto para el apoyo al combate a la corrupción e impunidad en el país tendría el aval de la Embajada de Estados Unidos, según dio a conocer el diplomático de la nación norteamericana, Todd Robinson. Robinson agregó que toda acción que se emplee con el fin de fortalecer las instituciones de justicia es bien vista por el gobierno estadounidense. Bueno, yo creo que el comisionado tiene la razón. Si los guatemaltecos quieren seguridad y quieren justicia, tienen que pagar. Y los impuestos son una manera de hacerlo. Si hay otras opciones, pueden discutir los otros. Pero sin fondos, sin apoyo del Estado, el organismo judicial no puede funcionar. Los fiscales no pueden hacer sus investigaciones. INASIF no puede hacer sus investigaciones sin fondos. Y si roban los fondos, seguramente no pueden hacer su trabajo. Bueno, y autoridades detectaron un supuesto plan de fuga en el interior de la celda del presunto narcotraficante Eduardo Villatoro Cano, alias Guayo Cano, en el cuartel Matamoros. La Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, junto al Ministerio Público y agentes del sistema penitenciario, realizaron una requisa en el interior del cuartel Matamoros, donde localizaron dentro de la celda del presunto narcotraficante Eduardo Cano, alias Guayo Cano, un croquis de la cárcel, con el cual preparaba un plan de fuga. El día de hoy se llevó a cabo esta requisa como parte de los operativos de control y de seguridad del sistema penitenciario
Afortunadamente, pues descubrimos una posibilidad de fuga de esta persona. Realmente lo que se encontró fueron unas anotaciones manuales. No se encontraron documentos oficiales, no hay evidencia por el momento de que alguna persona que pertenezca al sistema penitenciario estuviera participando en el mismo. En ese sentido, tenemos que generar una investigación, la cual se va a poner del conocimiento del Ministerio Público también, y pues será a través de esta que se determine la responsabilidad de cualquier persona que participe. El director de la Policía Nacional Civil, Neri Ramos, indicó que las fuerzas de seguridad tenían información de un supuesto plan de fuga de Guayocano, por lo que se efectuó la requisa. La Policía Nacional Civil, a través de la Subdirección General de Investigación Criminal y sus unidades de inteligencia, llega información importante sobre la planificación de una posible fuga del centro preventivo Matamoros, y en ese sentido inmediatamente se organizó un dispositivo de requisa para establecer la realidad de esa información, y efectivamente se le encuentra al señor Guayocano un croquis manuscrito que diseñaba sobre todo la estructura del centro carcelario donde ellos están privados de libertad. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Por su parte, el abogado defensor del presunto narcotraficante Eduardo Villatoro, alias Guayocano, presentó exhibición personal a favor de su patrocinado. Eddie Herrera, abogado defensor del supuesto narcotraficante Eduardo Francisco Villatoro Cano, presentó una exhibición personal a favor de su patrocinado, indicando que su vida corre peligro. Esto después que se informara sobre un supuesto plan de escape que tenía Villatoro. Interpuse ya una exhibición personal a favor de Eduardo Francisco Villatoro Cano en contra del director del sistema penitenciario, porque entiendo y tendría el derecho el señor director del sistema penitenciario que, debido a esa presunta noticia de un conato de fuga, administrativamente él tendría la facultad de poder trasladar a Guayocano a otro centro preventivo. La exhibición personal obedece y es necesaria presentarlo en virtud de que si Guayocano es trasladado a otro centro preventivo, estaría en riesgo su vida por muchos intereses de otras personas de poderle quitar la vida. De ridículo y bochornoso calificó el defensor Herrera el supuesto plan de escape de la prisión de Guayocano. Hasta subieron un supuesto plano que Guayocano había elaborado con circunstancias de darse a la fuga. En primer lugar, yo considero que la idea de que él se quiera dar a la fuga es totalmente ridícula, bochornosa, porque precisamente fugarse de un centro preventivo dentro de un cuartel militar lo veo absolutamente imposible, a menos de que él tenga la capacidad, como lo hizo el Chapo Guzmán, de haber contratado ingenieros para poder construir un túnel subterráneo. La ley establece que en 24 horas se debe dar cumplimiento a la exhibición personal que se presentó a favor de Guayocano. Cuando la información se produce, TN23 se la comunica a Alex Álvarez y Hugo Morales. Es momento de hacer una breve pausa en información, pero no se despegue de TN23, que volvemos con más noticias. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más noticias. La Defensoría del Usuario del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos realizó un monitoreo para verificar el restablecimiento del servicio de las rutas 36 y 37. Esto en la colonia Betania, zona 7. Este viernes el servicio de transporte de las rutas 36 y 37 de las colonias Betania, Amparo, Saquerti, en la zona 7 capitalina nuevamente se ha restablecido. Es por esto que la Procuraduría de los Derechos Humanos también ha realizado un monitoreo en este sector específicamente para verificar cómo está trabajando los pilotos y ayudantes de estas rutas, tanto 36 como 37. Ante la evidente desesperación de los decenas de miles de guatemaltecos de la península de la Betania, que estamos hablando de más de 25 colonias que integran este punto de la ciudad de Guatemala, ante ese sufrimiento que se ha visto de cientos de miles de personas abordando pick-up sobrecargados, pagando más de taxis colectivos, por ejemplo, entre otros medios, ¿saben? En donde también se tiene información que aquí es ganancia de la necesidad de muchos, unos pocos sacan utilidad. Por ejemplo,
Se ha tenido información de que algunos pilotos de autobuses sacan también pick-ups a trabajar en cuanto a sacar provecho de la paralización, obviamente con una idea de prestar el servicio, pero obviamente más caro. 5 quetzales o 10 en horas de la noche. Según Edgar Guerra, defensor del usuario del transporte público de la PDH, a este día se suman ya 227 muertes debido al tema del cobro de las extorsiones en el transporte público. Ya hoy se contabilizan 227 muertes en el transporte colectivo, de ellos 53 han sido pilotos de transporte colectivo. También usuarios, casi 40 usuarios han salido perjudicados, incluso niños menores de edad que han salido víctimas de ese tipo de ataques en el transporte público. Cuando la información se produce, TN23 se la comunica. Con imágenes de Denis Zacarías reporta Julio Hernández. El piloto y ayudante de un microbús resultaron con heridas de bala tras ser atacados por sujetos desconocidos. Esto cuando realizaban su ruta en un sector de Lodecoy, esto jurisdicción de Misco. Un ataque armado registrado en la colonia Lodecoy, zona 1 de Misco, dejó como saldo 2 personas con heridas de bala trasladadas a la emergencia del Hospital Roosevelt por bomberos voluntarios. Los heridos son el piloto y ayudante de un microbús que cubre la ruta de la comunidad hacia el centro de Misco, quienes fueron identificados como los hermanos Marvin Kotzajay de 23 años y Mario Kotzajay de 25. Testigos indicaron que sujetos desconocidos atacaron la unidad de transporte cuando se encontraba en la 12 Avenida y calle conocida como Empagua, de zona 1 de Misco. Se presume que el ataque fue perpetrado por un nuevo grupo de presuntos extorsionistas que inician a operar en el sector, quienes realizan estos ataques para intimidar a sus víctimas. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Bueno, un accidente de tránsito cobró la vida de una persona de sexo masculino quien se transportaba en una bicicleta cuando por causas que se desconocen fue arrollado por un tráiler en el Boulevard El Naranjo, zona 4 de Misco. Un hecho de tránsito registrado en el Boulevard El Naranjo, zona 4 de Misco, a cercanías de un centro comercial, deja como saldo una persona fallecida. Esta persona se conducía sobre una bicicleta exactamente en uno de los cruces de este boulevard para tomar el paso de desnivel que lleva hacia el anillo periférico sobre el Boulevard El Naranjo. Los bomberos voluntarios de la 49 compañía fuimos destacados aquí al Boulevard El Naranjo, a bordo de la unidad 1054, donde ocurrió lamentablemente este hecho de tránsito, ¿verdad? Una persona de más o menos 40 años de edad, masculino, perdió la vida, ¿verdad? A causa de este hecho de tránsito. Se puede observar que tiene lesiones en varias partes del cuerpo, ¿verdad? Lo que es trauma de tórax, lo que es de cadera y asimismo lo que es trauma de cráneo, ¿verdad? A las 5 horas fuimos destacados acá, donde lamentablemente pues nos dimos cuenta de este accidente. Ya lamentablemente ya no pudimos hacer mayor cosa, ¿verdad? Porque ya sus signos vitales pues ya estaban descartados. ¿Oficial, esta persona pudo ser identificada? Lamentablemente no pudimos identificarlo, solo ella viste jeans azul, camisa blanca y suéter azul. De esta misma forma también el Ministerio Público, para realizar las debidas diligencias, cierra específicamente los 2 carriles de este cruce que se encuentra a cercanías de un centro comercial y el que lleva hacia un puente, el puente del Naranjo, que conduce al anillo periférico, lo cual también ha complicado en gran manera el tránsito vehicular en horas de la mañana. Cuando la información se produce, TN23 se la comunica. Con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Un dependiente de tienda fue asesinado en la sección G de la colonia El Milagro, zona 6 de Misco. Se presume que la víctima recibía amenazas de extorsionistas. Un ataque armado se registró en la sección G de la colonia El Milagro, zona 6 de Misco, dejando como saldo una persona fallecida dentro de un negocio. Esta emergencia fue atendida por parte de bomberos municipales. Bomberos municipales somos alertados por varias personas que se encontraban en la sección G, informando de que se han escuchado varias detonaciones de arma de fuego. A la llegada de los paramédicos localizan una persona de sexo masculino con múltiples heridas de proyectil de arma de fuego. La persona fue identificada como Sergio Tomás Centé Tol, de 21 años de edad. Según personas indican que personas desconocidas ingresaron y sin mediar palabra los atacaron a balazos hasta darle muerte. De esta manera es como se presume que la persona que fue atacada a balazos dentro de esta tienda ubicada en la sección G de la colonia El Milagro, a cercanías del bulevar principal, es posiblemente la persona que atendía este negocio. Se desconoce el motivo de este atentado, ya que se descarta que fuera un asalto. Posiblemente haya sido el tema de las extorsiones. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández.
Bueno, durante un operativo en la ruta al Pacífico, las fuerzas de seguridad incautaron más de 50 paquetes conteniendo dólares, los cuales eran transportados en un doble fondo en un pick-up que fue detenido para su inspección. En un operativo realizado por la Policía Nacional Civil, se incautó una fuerte suma de dinero en dólares. El efectivo era transportado en paquetes ocultos en un pick-up que fue detenido en el kilómetro 29 de la ruta al Pacífico. Sí, la Policía Nacional Civil, a través de la Subdirección de Análisis e Información Antinarcótica, continúa con la desarticulación de estructuras criminales y principalmente golpeando el traslado de sumas de dinero y droga. Esta vez en el kilómetro 29 ruta al Pacífico, unidades de inteligencia y de investigación criminal detectan uno de los vehículos donde trasladaban una suma elevada de dinero en dólares. Pronto ya suma más de $500,000, lo que contabilizan los fiscales del Ministerio Público. Según indicó Nery Ramos, director de la PNC, uno de los canes entrenados de la institución fue el que detectó el dinero oculto en el vehículo. Son diferentes metodologías de investigación que utiliza la Policía Nacional Civil. Dentro de todas sus herramientas también cuenta con un can entrenado específicamente para la detección de droga y dinero, y esta vez con la ayuda de este can logramos la detección de este automotor donde trasladaban esta suma de dinero. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Finalizaron las clínicas vacacionales deportivas organizadas por la Oficina de Antinarcóticos y Reforzamientos de la Ley de la Embajada de Estados Unidos, programa orientado al aprovechamiento del tiempo libre de niños y jóvenes para mantenerlos alejados de las malas influencias y de la delincuencia. Todd Robinson, embajador de Estados Unidos, Rubén Alfonso Ramírez, ministro de Educación, entre otras autoridades de gobierno, presenciaron la clausura de las clínicas vacacionales de baloncesto. Las citadas clínicas fueron organizadas por la Oficina Antinarcóticos y Reforzamiento de la Ley de Estados Unidos. El fin, según Robinson, es contener el involucramiento de la juventud en actos al margen de la ley. Un torneo de básquet por todo el país. En Quetzaltenango y Cobán, creo, y Puerto Barrios. Es una manera de trabajar con los jóvenes que son el futuro del país. ¿Cuál es el objetivo? ¿Evitar que ellos integren pandillas? ¿Ese podría ser el objetivo de esta actividad? Bueno, yo creo que sí, pero más que todo es para disfrutar un poquito con los jóvenes y mostrarlos algunas nuevas técnicas y disciplinas. Y nada más, disfrutar. ¿Por cuánto tiempo se desarrolló esta actividad? 4 semanas, creo. Tenemos proyectados muchas actividades, pero lo importante es trabajar con el gobierno, porque claro, es el gobierno que tiene que promover estos tipos de actividades. Las partes más bellas del cuerpo humano es hacer ejercicio. Ejercitar el cuerpo es tener salud. Y al tener salud estamos libres de cualquier circunstancia anómala, principalmente si se hace deporte, estamos alejados del flagelo de la drogadicción. Guatemala necesita la juventud y este programa precisamente es para apoyar a todo deporte que venga. Para nosotros es Guatemala la que estamos representando. Eso es todo. Bien, momento de irnos a una pausa, pero ya regresamos con más información relacionada a los ataques en Francia, en París. Ya volvemos. Estamos de vuelta con más información. A continuación les presentamos a ustedes detalles de los ataques acontecidos en París, Francia, en donde han perdido la vida decenas de personas. Como rehenes en un teatro que ya fue recuperado por las fuerzas especiales, donde ahora se reportan 100 muertos en este teatro, el Bataclan, donde tocaba una banda de rock estadounidense. Sabemos que el presidente François Hollande se dirige a las instalaciones del teatro para ver de primera mano el resultado de este operativo de retoma de la sala de conciertos Bataclan, allí en el centro de París, donde un barrio abarrotado de gente en un viernes por la noche, donde hay restaurantes, cafés, bares con gente al aire libre por el buen clima que hace a esta hora en París, fueron sorprendidas con tiroteos. Los bomberos
de París habían dicho inicialmente que el número de muertos estaría en 43. No sabemos si esto excluía el número de víctimas en el Teatro Bataclan. Y en el estadio también, como les decía, se produjeron 3 explosiones. Allí una de esas habría sido producto de un atacante suicida en un partido amistoso de fútbol. Allí en el teatro estuvo nuestro próximo invitado que nos acompaña vía telefónica desde París. Él es Alejandro Herrera, quien estuvo en el partido junto a su hijo y nos acompaña vía telefónica para relatarnos lo que vio. Alejandro, muy buenas noches, es ya de madrugada en París. Gracias por atender esta llamada, pero como comprenderás, el interés en América Latina es inmenso en torno a lo que se vivió allí en el estadio de Francia, en el Estadio Central. Adelante, cuéntanos qué sucedió, cuándo fue el momento que observaste que algo grave estaba sucediendo. Bueno, buenas noches. Entonces lo que pasa es que bueno, el partido empezó y hacia los más o menos 15 minutos se oyeron 2 explosiones espaciadas más o menos de 3 a 5 minutos la una de la otra, y por cosas de la vida yo estaba sentado con un amigo a 5 metros del presidente de Francia y vimos que toda la seguridad se acercaba de él y le hablaba, le decía, y hasta que, bueno, a los 10 minutos ya se lo llevaron, y después no volvió a pasar nada. Se terminó el primer tiempo, empezó el segundo tiempo y ahí se terminó el segundo tiempo, pero pues siempre había un poco de actividad alrededor de nosotros, de la parte de toda la seguridad, que mostraba que algo no estaba normal. No estábamos, mi hijo estaba en el estadio, pero no estaba sentado conmigo. Él estaba en una tribuna al frente y yo me había quedado, él estaba con unos amigos y yo me había quedado a encontrar con él a la salida. Y cuando salimos del estadio, se acabó el partido, hubo una tercera explosión y ahí fue que todo el mundo empezó a correr y nosotros íbamos para un lado y todo el mundo venía corriendo para el otro y nos entramos todos otra vez de vuelta al estadio, al pasto, a toda la mitad. Y ahí, gracias a Dios, encontré a mi hijo que estaba con sus 3 amigos y ellos sí estaban más cerca de esa explosión. Ellos estaban saliendo del estadio y la explosión fue muy cerca, pues la oyeron al lado de ellos, porque yo no la oí, yo estaba del otro lado del estadio. Y ya. Ahora, después nos quedamos más o menos 30, 40 minutos en la mitad del pasto ahí en el estadio y nos dieron autorización para salir y logramos coger un tren y nos demoramos ahí como 1 hora metidos ahí en el tren mientras pasaba todo eso. Gracias a Dios a nosotros no nos pasó nada, pero no sabíamos exactamente qué es lo que ha pasado y acabamos de llegar a una casa aquí en el centro de París, que no es la mía, pero es la de un amigo que nos abrió sus puertas y nos damos cuenta del horror que ha ocurrido. Impresionante. Alejandro, me llama muchísimo la atención que en medio del partido se escucharon 2 explosiones, pero el partido continuó. ¿Estoy en lo correcto? Sí, porque las explosiones fueron afuera del estadio. Afuera del estadio. Entiendo. No adentro, sino afuera. Entiendo. Pero en ese momento algo grave estaba pasando desde que el presidente abandonó el partido antes de que terminara. Mismo cuando se dieron esas explosiones, se sabe pues que un presidente tiene no sé cuántas agentes de seguridad alrededor de él y ahí mismo le empezaron a venir a hablar y todos nos volteamos a mirar qué pasaba, qué hacía él, y a los 5 o 10 minutos se paró y se fue. Ahora, las explosiones se identificaban plenamente como una explosión no de pólvora, de alegría. Estábamos adentro del estadio, que es inmenso, que es como en un hueco, ¿no? Porque, o sea,
con unas tribunas, yo no sé cuánta gente le cabe ahí, pero estaba lleno a reventar y se oyeron esas explosiones como una explosión, o sea, eso no era un petardo. O sea, ¿era una onda expansiva que hizo vibrar las estructuras del estadio? No, tampoco, tampoco, pero sí le hace vibrar a uno el tímpano. Bueno, y de esta manera es como TN23 le ha dado a conocer a usted la serie de ataques precisamente que se originaron en París, Francia. A eso de las 4 de la tarde iniciamos con esta transmisión de estarle dando cobertura. Hasta el momento suman más de 100 muertos durante varios puntos donde se originaron estos ataques. Francia pues está precisamente con las fronteras completamente cerradas, no puede nadie salir ni entrar. Y hasta el momento pues estamos dándole ya datos oficiales que son más de 100 muertos según las autoridades de Francia, y estaremos ampliando esta noticia desde luego en el desarrollo de esta emisión en las 20 horas y a las 9:30 horas. Así que continuamos con más información de carácter nacional. Es que por medio de su abogado defensor, la exfuncionaria Roxana Valdetti recusó al juez de extinción de dominio Marco Antonio Villeda. La ex vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, a través de su abogado defensor, Mario René Cano, recusó al juez de extinción de dominio Marco Antonio Villeda. Lo que es la recusación en contra del juez Marco Antonio Villeda, toda vez de que esta semana también se presenta una denuncia penal en contra de su persona, toda vez de que para esta defensa existen suficientes elementos para que pueda ser investigado por varios delitos. Definitivamente la ley del organismo judicial lo indica, que cuando contravenga a sus intereses y cuando vaya a dañar en sí a la persona y en este caso a sus bienes, pues es una causal de recusación, y la causal sería en este momento la enemistad que existe con él también, ¿verdad? Respecto a la denuncia que realizaron autoridades del Ministerio de Salud, en la cual mencionaron a Valdetti, el defensor Cano subrayó que la firma que aparece en unos documentos no pertenece a su patrocinada. Sin embargo, tendríamos que ser bastante específicos al momento de denunciar. Los primeros documentos que han presentado, en donde hay unas tarjetas en las cuales pues se pretende involucrar a mi patrocinada hasta el día de hoy, nosotros hemos tratado de analizar la firma, toda vez de que es obligación nuestra también prepararnos por cualquier tipo de proceso, y es una firma totalmente distinta a la de Ingrid Roxana Valdetti. El juez recusado debe conocer y resolver si acepta la recusación en su contra. Si rechaza la acción legal, la Sala de Apelaciones resolverá si Villeda continúa conociendo el caso o lo traslada a otro juez. Cuentas bancarias y propiedades de Valdetti fueron inmovilizadas por decisión judicial de Marco Antonio Villeda, resoluciones que la defensa consideran ilegales. Reporta para TN23 Alex Álvarez y Hugo Morales. Sin lugar fue resuelta la solicitud planteada por el abogado de una persona presunta implicada en el caso denominado lavado y política, de ampliar por 45 días más el periodo de investigación al Ministerio Público. El juez suplente segundo de mayor riesgo, Herby Sical, resolvió sin lugar la solicitud del abogado Eddie Herrera en el caso lavado y política de ampliar 45 días más el periodo de investigación al Ministerio Público. Esta judicatura, en base a lo considerado en ley citada, declara sin lugar la solicitud de ampliación del plazo de investigación solicitada por el abogado Eddie Rolando Herrera López, solicitada, argumentada el día de hoy, haberse otorgado la palabra, en base a que no sean los presupuestos legales, aunque no. 6 abogados defensores se opusieron a la petición del defensor Herrera López. Alberto Guevara dijo que se solicita más tiempo cuando hay nuevos indicios que investigar, extremo que no fue mencionado en la audiencia. Considera esta representación que todo lo que se solicitó dentro de la etapa de investigación no es motivo de discusión, argumentación, justificación para solicitarle la ampliación del plazo, porque ya se solicitó dentro de la investigación. Tendríamos que analizar qué es lo que no se ha solicitado dentro de la investigación para poder habilitar la ampliación del plazo, pero lamentablemente esta representación no escuchó acá cuáles son los indicios o los medios de investigación que se van a promover posterior al plazo para poder habilitar el plazo. O sea, eso no lo hemos escuchado en la audiencia. Para finales de este mes, en el Juzgado B de Alto Impacto está previsto que se desarrolle la fase intermedia, en la cual se solicitará que los procesados enfrenten un debate oral y público por hechos relacionados al lavado de dinero hacia el extranjero. Es momento de darle lugar a nuestros anunciantes. Volvemos con más aquí en TN23.
Bien, continuamos con más noticias de interés nacional y es que la Corte de Constitucionalidad resolvió precisamente el cierre de un proyecto minero a desarrollarse en los municipios de Sinajú y Panzos en Alta Verapaz. La Corte de Constitucionalidad en una reciente sentencia confirmó la resolución del Tribunal Constitucional de Amparo de primer grado, que amparó a la organización ambientalista Calas, cuyo fin de la acción fue cesar la actividad minera de una empresa ubicada en Las Verapaces. La empresa extractora operaba en los municipios de Sinajú y Panzos Alta Verapaz. El argumento de la acción legal fue la falta de un estudio de impacto ambiental. Un precedente jurídico histórico emitido por la Corte de Constitucionalidad con fecha 28 de octubre del presente año, mediante el cual, en apelación de sentencia, decidió denegar la apelación interpuesta por el Ministerio de Energía y Minas y la entidad, quienes pretendían que se revocara el amparo que en el año 2013 había otorgado la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala, Calas. La Corte de Constitucionalidad en esa fecha ha confirmado la resolución del Tribunal Constitucional de Amparo, siendo esta la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, por el otorgamiento ilegal de la licencia minera ubicada entre los municipios de Sinajú y Panzos del departamento de Alta Verapaz. Estamos plenamente convencidos, no son datos nuestros, son datos de centros altamente especializados. Solo para decir, la minería, económicamente hablando, no significa más que el 0.06% del Producto Interno Bruto del país. La tasa efectiva de impuestos que paga entre regalías, impuestos sobre la renta, IUCI, ETAP, IVA y demás, no significa más que 2.4%. Y además que hay que tener presente que en los últimos 10 años han ocurrido alrededor de 98 consultas comunitarias, municipales y consultas de buena fe, en las cuales 1,8 millones habitantes del territorio nacional se han manifestado con un rotundo no al modelo extractivo. Con la sentencia, el máximo Tribunal Constitucional obliga a la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas a que retire la licencia de la referida empresa. Con imágenes de Brian Blanco, reporta para TN23, Luis García. Ante el Ministerio Público fueron denunciadas por presuntamente incurrir en especulación 3 empresas distribuidoras de gas propano. Asimismo, representantes de la DIACO informaron que continúan con el monitoreo de las distribuidoras de este producto. Por posible incurrimiento en el delito de especulación, 3 distribuidoras de gas propano fueron denunciadas ante el Ministerio Público. Según personeros de DIACO, no existe razón para elevar el precio del producto a los ciudadanos, ni las empresas lo han justificado. De acuerdo al artículo 16 de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, nos asiste que ante saber que hay una posible especulación de precios, presentar las denuncias al Ministerio Público para que se investigue y se castigue con todo el peso de la ley. ¿Contra quién es la denuncia y bajo qué delito? Sí, el presunto delito de especulación, el artículo 342 del Código Penal, el cual establece que aquel que estuviere falseando la información en las leyes del mercado con el objeto de incremento de precios injustificados cae en un presunto delito de especulación, por lo que estamos solicitando el día de hoy al Ministerio Público que investigue a las empresas distribuidoras de gas. Escobar dice que la cartera de Energía y Minas citó a los representantes de las distribuidoras de gas para dialogar sobre el incremento. DIACO establece que los precios comerciales son 75 quetzales para el de 25 libras, 105 quetzales para el de 35 y 300 quetzales para el de 100. Reporta José Luis de León y Daniel Collín. Hemos llegado al final de esta emisión de TN23, agradecemos su preferencia. Claro que sí, recuerde que estaremos ampliando esta información de los ataques en París, Francia, por supuesto, en nuestras siguientes emisiones a las 20 horas y a las 9:30, por supuesto dándole a conocer detalles ya oficiales de los fallecidos, que hasta el momento se oficializa 118 muertos por esos ataques en distintos puntos de la ciudad de París, en Francia. Así que siga con nosotros, informándose. Hasta pronto. Hasta pronto.